Muy buenos días, familia Ministerio Carnes. Ha llegado otro miércoles, espero que hasta aquí el Señor te haya acompañado y te haya llenado de muchísimas bendiciones. Te voy a mostrar una guitarra que le tengo mucho aprecio. Ustedes han visto que en el estudio tengo varias guitarras. Tengo esa que está aquí atrás, una negra, pero esta guitarra en especial es la más antigua que tengo, pero no fue la primera. Cuando yo tenía 14 años quise aprender a tocar guitarra y mi papá me pagó un curso y me compró una guitarra económica para aprender a tocar guitarra. Y yo empecé a practicar, iba a los cursos, me gustaba, pero empezó el dolor a los dedos y practicaba mucho, pero no me salía ninguna nota. Al tal punto que yo me aburrí y dejé la guitarra a un lado y le dije a mi papá: papá, esa guitarra que usted me compró no sirve. No sirve, esas cuerdas son malas, la guitarra es mala, la madera es mala. ¿Sabe qué, papá? No quiero saber más de guitarra. Un día un amigo que tocaba en una agrupación musical llegó allá a la casa y me dijo: ¿y cómo va con el curso? Y yo: no, esa guitarra mía no me sirvió. No traiga su guitarra para mirarla qué es lo que tiene. Y cuando la sacó, empezó a tocar unas melodías que yo jamás había escuchado en mi guitarra que pudiera llegar a sonar tan bonito. El Señor quiere que nosotros seamos sus instrumentos. El Señor quiere que nosotros tengamos melodías, quiere sacarnos melodías de salvación. Pero nosotros a veces le entregamos ese instrumento al instrumentista que no es. Hoy en Sálvame Reflexiones para el Alma tenemos como invitado al evangelista musical Cristian Suárez. Él ha tenido un ministerio muy bonito y hoy nos va a contar que el Señor quiere utilizarnos a nosotros. Quiere que nosotros seamos sus instrumentos para dar bellas melodías de salvación. Así que estemos atentos. Capítulo 9 de los Hechos y versículo 15. Dice así: el Señor le dijo: ve. Ananías le había dicho: yo no voy, Señor, mira esto y lo otro. Y Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a todo el mundo. Instrumento. ¿Qué es un instrumento? ¿Sabes? Cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos la palabra instrumento en varias facetas. A veces la encontramos como un vaso. Esta misma palabra que aparece aquí, que se utiliza para instrumento, es la palabra vaso, un vaso. Ve, porque él será un vaso escogido, una vasija escogida, un recipiente escogido, un instrumento escogido. Y cuando nosotros pensamos en ser instrumentos de Dios, normalmente pensamos en servirle, ¿sí? Señor, yo quiero ser un instrumento, o sea, quiero servirte, quiero hacer algo por la causa del Señor. En eso pensamos. Pero ¿sabes qué es un instrumento? Mira, eso que está por aquí, esos tres que están allí, ¿cómo hago? Así, esto. Estos son unos instrumentos. Aquí tengo mis guitarras, la de en medio, la chiquitica, un ukelele. Pero hablemos de la guitarra. La guitarra que está allí es un instrumento. ¿Qué instrumento? Un instrumento musical, una guitarra. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene que Jesús haya dicho que quería hacer de Saulo un instrumento? ¿Solamente que quería utilizarlo para su obra? Hablemos de un instrumento musical y hablemos de la guitarra. Mira la guitarra. Tiene algunas partes, tiene una cabeza, tiene el diapasón, que es la parte larga de la guitarra, donde están las cuerdas. Tiene el cuerpo de la guitarra, que es la caja grande, que se llama también la caja de resonancia, donde se produce el sonido de la guitarra. Las acústicas tienen un hueco en medio que se llama la boca de la guitarra, y sale el sonido que se produce dentro de la caja.
tiene unas cuerdas también, tiene un clavijero arriba que es las cositas donde se afinan o desafinan la guitarra, tiene diferentes partes. Sin embargo, esta guitarra no suena sola. ¿Sí? No suena sola. O sea, alguien tiene que tocarla. Alguien tiene que tocar esta guitarra para que ella pueda sonar. Ella no suena sola, no tiene vida por sí misma. Pero número 2, alguien, para que esta guitarra esté allí, alguien tuvo que fabricarla. O sea, alguien tuvo que fabricar esta guitarra porque ella no se hace sola. Alguien tuvo que fabricarla. Y para que ella suene, alguien tiene que tocarla. Un instrumentista, un músico. Pero en tercer lugar, esa guitarra no se cuida sola. ¿Sabes? Tú compras una guitarra y si no le haces mantenimiento, si no la cuidas, se deteriora. Si yo no le hago mantenimiento a las cuerdas de mi guitarra, se oxidan y se dañan, se rompen. Si no le hago mantenimiento a las piezas de acero de la guitarra, se oxidan, se ponen feas y se dañan. Si no le limpio la madera, el polvo se adhiere a ella y comienza a colocarse allí como una especie de no sé cómo llamarlo, se adhiere a la madera y comienza a deteriorar la madera. Aquí los climas dañan, diferentes climas, la humedad daña las maderas de la guitarra, de los instrumentos. Alguien tiene que cuidarla porque ella no se cuida sola. Toda guitarra tiene un fabricador. Para que suene debería tener alguien que la toque, y para que pueda estar bien, alguien tiene que cuidarla. Ella no hace esos 3 elementos sola. Pero número 4, para yo poder tocar esa guitarra como músico, yo no la puedo tocar desde aquí, desde donde me encuentro. Para tocar la guitarra, yo tengo que tomar la guitarra, colocarla aquí en mi pecho, acercarla aquí donde estoy, para poder tocar la guitarra. 4 elementos básicos de ser instrumentos. Número 1, todo instrumento tiene un fabricador. Número 2, debería tener alguien que lo toque porque no puede sonar solo. Número 3, alguien que lo cuide porque no se puede cuidar solo, no tiene vida. Pero número 4, para que el músico pueda tocar el instrumento, tiene que estar cerca de él. No puedo tocarlo a 2 metros de distancia, a 1 metro de distancia. Tengo que tocarlo aquí, acercarme al instrumento y acercar al instrumento a mí. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? ¿O qué quiere decir Jesús cuando quiere que tú y yo y Saulo seamos instrumentos de Dios? ¿Simplemente que le sirvamos? Por supuesto que no. Número 1, tú estás aquí porque alguien te fabricó, porque alguien te creó, y ese que te creó se llama Dios. Yo escojo pensar que yo fui creado por Dios. No me gusta pensar que simplemente soy producto de la casualidad, de una explosión que en vez de destruir, creó cosas. O sea, soy producto de una explosión. O sea, ese es mi árbol genealógico, una explosión. ¿Sí? Mi abuelito, el papá de mi abuelito, el papá del papá de mi abuelito, explosión. No quiero pensar así. No quiero pensar que soy producto de la nada, de algo que comenzó a crearse por millones y millones y millones y millones de años por partículas, y de repente mi árbol genealógico, partícula. Me gusta pensar en lo que dice la palabra de Dios, y es que yo fui creado por Dios. Desde el vientre de mi madre, dice el salmista, tú me formaste. Desde el vientre de una madre, allí cuando se forma la vida en el vientre de una madre, el misterio de los misterios, desde allí el Señor estaba cuidando de ti, estaba creándote, te estaba formando, te estaba fabricando para que hoy estuvieras aquí. Pero número 2, tú eres un instrumento que no puede tocar solo. De ti no pueden salir lindas melodías por ti. Alguien tiene que tocarte para que comiencen a salir lindas melodías de tu vida. Y estas melodías, hablando de personas, tiene que ver con los frutos. ¿Sabes qué dice el capítulo 15 de San Juan? Acompáñame, por favor.
verso 4 del capítulo 15 de San Juan. Permanezcan en mí. Escucha esto. En mí, cerca. Y yo en ustedes, cerca. Así como el músico debe estar cerca del instrumento para poder tocarlo, cerca. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, en el árbol como tal, en aquel tronco que recibe los nutrientes por las raíces, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No puedes dar fruto por ti mismo si no permaneces pegado a Jesús, quien es la vid. Tú y yo somos pámpanos, somos simplemente instrumentos que no podemos sonar solos. No podemos dar frutos por nosotros mismos. Pero para dar frutos de fe, frutos cristianos, tenemos que estar pegados al árbol como ramas. Si la rama se despega del árbol, ¿qué ocurre? Lo mismo que una guitarra, cuando no tiene alguien que la cuide, se deteriora, se oxidan sus cuerdas, se daña su madera. Lo mismo ocurre con un instrumento que no tiene alguien que lo toque y alguien que lo cuide. Y Jesús quiere cuidar de ti también. Él quiere cuidarte. Él quiere limpiar tus cuerdas oxidadas. Él quiere limpiar la madera de tu vida, quitar el polvo del pecado que hay en ti para que estés limpio para la gloria del Señor. Pero en cuarto lugar, el ser instrumentos es porque Jesús quiere estar cerca de ti. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Este asunto de ser instrumentos del Señor va mucho más allá de servirle. Porque para servirle a Él tenemos que entender 4 factores clave. Número 1, que yo fui creado por el Señor. Y el hecho de ser creado por el Señor es porque fuiste creado con un propósito especial. Porque Jesús no crea nada porque sí. Y no crea nada para nada. Él crea con propósito. Él es un Dios de propósitos y que va a cumplir sus propósitos y quiere cumplir sus propósitos en sus creaciones. Número 1, tú eres creado por Dios. Tienes a alguien que te fabricó, que te formó desde el vientre de tu madre. Pero número 2, para que tu vida tenga frutos cristianos, frutos de fe, tú no puedes estar solo. Tienes que estar cerca del músico, cerca del instrumentista que se llama Jesús, para que Él pueda tocarte y de ti salgan lindas melodías. Pero en tercer lugar, tú no puedes cuidarte solo. Tú necesitas a alguien que te cuide. ¿Y quién mejor que cuidarte que Cristo Jesús? Él quiere cuidarte. Él es el único que te puede restaurar. Él es el único que te puede limpiar, que te puede perdonar, porque Él es Dios. ¿Qué ocurrió en el capítulo 15 de San Lucas? La historia del hijo pródigo. ¿Quién fue el que cuidó al hijo pródigo cuando llegó a casa? ¿Quién fue el que mandó que lo vistieran, que lo arreglaran? Fue su padre. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el verso 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. O sea, quítenle esos trapos sucios que tiene, por favor, báñenlo, vístanlo. Esas cuerdas oxidadas, límpienselas. Ese polvo en la madera, quítenselo. Y pongan el anillo en su dedo y calzado en sus pies. ¿Quién estaba cuidando del hijo? El padre. El hijo no podía cuidarse solo. Hay cosas que no podemos hacer nosotros mismos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dice que se hicieron unos delantales con hojas de higuera. Pero luego el Señor dijo: mira, esto no es así. Capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Dice que sacrificaron a un animal inocente y les hizo con esta piel de los animales unas túnicas que los cubrieran completamente. Y estas túnicas estaban representando a Cristo Jesús, que algún día vendría como cordero a entregar su vida por nosotros. Y su vida perfecta era atribuida al pecador imperfecto. Ahora el Padre nos ve como perfectos porque nos ve a través de un filtro que se llama Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Jesús es quien cuida de ti, quien puede perdonarte, quien puede limpiarte. Tú no puedes hacer estas cosas por ti mismo, necesitas que alguien lo haga por ti. Pero número 4, para poder tocar ese instrumento yo debo acercarme a Él. Y para Jesús tocarte a ti, tiene que acercarse a ti.
Jesús quiere estar cerca de ti. Todo lo que quería el Señor con Saulo para convertirlo en instrumento eran 4 cosas. Saulo, tú tienes un creador, alguien te formó. Número 2, Saulo, para que tú des fruto de vida eterna, de salvación, de fe, tú tienes que estar cerca de Jesús. No rechazar a Jesús ni a sus hijos. Número 3, Saulo, tú no puedes cuidarte solo. Yo tengo que cuidar de ti, yo soy tu creador. Yo debo limpiarte, restaurarte, tú no puedes hacer eso por ti. Y número 4, Saulo, lo que yo quiero es estar cerca de ti para poder hacer todas estas cosas que quiero hacer en ti. Capítulo 9, verso 15, instrumento escogido. Yo escogí a Saulo para llevar mi nombre. Este es el fruto. Esta es la melodía que debe salir de toda guitarra, el nombre de Jesús. Esta es la melodía que debe salir de todos los labios de los adoradores, el nombre de Jesús. Por eso es que cuando usted ve toda la música que no habla de Cristo, que no habla del mensaje del amor de Jesús, que no habla del mensaje puro del Evangelio, no es un fruto de Dios. ¿Por qué? Porque no está hablando del nombre de Jesús. No está hablando del nombre de Jesús. Lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos instrumentos que hablemos del nombre de Jesús, de su gracia, de su misericordia, de su salvación, del nombre. Por eso reconocemos un instrumento cuando es de Dios por sus melodías, cuando sus melodías son del nombre de Jesús. ¿Estás entendiendo el mensaje de esta mañana? Jesús quiere que tú seas un instrumento escogido. Él te ha escogido como un instrumento. Pero esto requiere 4 cosas. Que tú comprendas que no eres producto de la casualidad, sino que tienes un creador, un formador, alguien que te fabricó, que se llama Jesús. Que tú tienes un instrumentista que quiere tocarte para que de ti salgan lindas melodías, frutos que hablen del nombre de Jesús. Que Jesús quiere restaurar tu vida, tus tristezas. Lo primero que hizo Jesús en mi vida fue restaurarme. Yo tenía muchas cosas que cambiar y tenía muchas cosas que perdonarme. Había cometido muchos errores en mi vida. Estaba sumergido en las adicciones. Y lo primero que Dios hizo fue comenzar a restaurarme poco a poco. Yo comencé a alejarme de algunas amistades, comencé a dejar de frecuentar algunos lugares, a luchar con mis adicciones. Pero todo esto era obra del instrumentista que estaba actuando en mí. Ahora Jesús se había acercado a mí. Ahora yo estaba siendo un instrumento restaurado por el Señor. Es un proceso. Todo es un proceso. Y Jesús quiere comenzar ese proceso en tu vida. Tú te has encontrado con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esta semana se llama Conocer a Jesús es todo. Y se está predicando acerca de Jesús. Tú te has encontrado con Él. Y también está utilizando a este Ananías imperfecto para que tú puedas conocer el mensaje del Evangelio. Pero en tercer lugar, Él quiere que tú seas un instrumento y tú lo estás entendiendo perfectamente. Pero para ser un instrumento, ya sabes lo que necesitas: entender que tienes un creador que se llama Dios. Entender que Él es quien puede tocarte para que dé frutos de fe y de salvación. Y que hablen del nombre de Jesús. Entender que Él es quien te restaura. El proceso de restauración lo hace Cristo en ti. Y número 4, lo que Jesús quiere es tener cercanía contigo. Que Jesús pueda estar contigo siempre, todos los días, como lo dijo en el libro de San Mateo y el capítulo 28 a sus discípulos. Verso 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús quiere estar contigo para restaurarte, para tocarte. ¿No te gustaría en esta mañana decirle: Jesús, acércate a mí, yo quiero ser un instrumento escogido? ¿No te gustaría decirle: sí, Señor, yo quiero que tú seas mi instrumentista, Señor? Yo quiero que tú estés cerca de mí, que me restaures, porque quiero perdonarme, que no me he perdonado. A mí me costó mucho salir de mis problemas, pero Jesús me perdonó, yo me perdoné, Jesús me restauró y yo acepté su perdón. ¿No te gustaría aceptar la restauración que Jesús quiere hacer en ti? Todo esto implica el ser un instrumento en las manos del Señor. Tengamos una oración en este momento, por favor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada cosa que nos dices. Gracias porque hoy nos dices que nos has escogido como instrumentos útiles. Tú quieres que sirvamos, Dios. Aquí hay muchachos que quizá tienen sus cuerdas oxidadas, su madera descuidada, pero tú has venido para restaurarnos.
para recordarles que no son producto de la casualidad, sino que han sido creados por un Dios poderoso y amoroso, que quieres que de ellos salgan lindas melodías que hablen de ti, pero para eso tú tienes que ser el músico que los toque, Señor. Quieres restaurarlos, pero también que quieres tener cercanía con ellos. Hoy abren su corazón diciéndote: Señor, acércate a mí, quiero tener compañerismo contigo, camina conmigo todos los días. Concédeles esta petición a cada joven que ha escuchado este mensaje y que está orando en este momento, y danos un lindo día con tu bendición y tu presencia, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y un lindo día.